Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Lengua. ¿Estás dispuesto a escuchar una historia interesante, una historia inspiradora? Pues este es el sitio y tenemos a una invitada que yo conocí el otro día en la final del torneo de dramaturgia. Buenos días, Jorge, un placer saludar. ¿Qué tal? Antes de contar quién eres, a qué te dedicas y demás, ¿cómo viviste esa final? Porque fue súper emocionante en el Teatro ahí del Matadero, súper lleno, a dos autores muy buenos que habían estado luchando por llegar a la gran final. Bueno, yo sé lo que es el torneo de dramaturgia, pero alguien que no sabe qué es eso, porque un torneo de dramaturgia suena como raro, ¿lo podrías explicar? ¿Cómo no? Mira, el torneo de dramaturgia es un proyecto que nace de un autor, del dramaturgo catalán Jordi Casanovas, que de cierta manera se plantea recuperar algo que ya existía en el teatro en Grecia, que es los torneos, las justas literarias, los concursos literarios. Entonces, plantea la idea de que se produzca un procedimiento por el cual es el público el que mediante votación totalmente formal, con una urna, con un recuento, cada espectador dispone de 2 votos, con la información del título de la obra que se presenta, no del autor o autora que la ha escrito, y tiene el derecho a escoger, a votar cuál de las 2 obras le gusta más. La obra que sale con mayor número de votos pasa a la siguiente fase. Es un proceso progresivo de selección mediante voto del público. Escoge cuál de las 2 obras presentadas le gusta más. Y el procedimiento incluye una serie de requisitos, una serie de características. La primera, que sean textos breves, precisamente para que se puedan, dentro de la misma sesión, coincidir las 2 obras. Las obras no deben tener una duración superior a 40 minutos. En segundo lugar, las obras no deben tener ningún tipo de dependencia escénico, escenográfica, lumínica, sonora o de objetos o de vestuario. Es decir, estamos ante una presentación del texto puro y duro en manos de los actores y actrices. Las obras no pueden ser para más de 2 actores o actrices y se presentan mediante procedimiento de lectura dramatizada, porque los actores y actrices tienen un tiempo realmente urgente de ensayo. Apenas disponen de una semana para conocer la obra y disponen de 3 horas de ensayo bajo la tutela del propio autor o autora de la obra, que trabaja con ellos in situ el propio día que se exhibe la obra. Entonces muy emocionante en el sentido de que todos estos requisitos, tú como autora tienes que ajustarte demasiado a todo eso, ¿no? 2 actores, no más de 40 minutos, que no haya objetos en escena. ¿Cómo viviste todo ese proceso? ¿Tenías ya un texto pensado? ¿Lo adaptaste? En realidad, fíjate, no lo vivo como un problema, sino como una oportunidad, como un desafío. Creo mucho en la idea de escribir con premisas, ¿no? Y no creo que la sustracción de recursos sea un problema. Muchas veces es un acicate para la imaginación. Muy cierto. Ahora, te voy a adelantar una pregunta, ya que estamos hablando del torneo. El texto el texto que presentaste y con el que llegaste a la final es un poco autobiográfico. En realidad, el texto pertenece a un género que tiene una larga tradición en la narrativa, pero en el teatro pequeña, que es la autoficción. La autoficción es un género que el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco ha venido teorizando
en los últimos años. He sido alumna de Sergio Blanco en un taller que él impartió en el Centro Dramático Nacional, y un poco lo que plantea Sergio en el mundo de la autoficción tiene que ver con un género que mezcla elementos de naturaleza ficcional y elementos de naturaleza no ficcional, pero que a diferencia de las memorias, las biografías o las autobiografías, se permite plenamente la inclusión de elementos ficcionales. Según Sergio Blanco, y parafraseando la célebre frase de Hamlet, la autoficción no es ser o no ser, la autoficción es ser y no ser. Wow, La obra que presenté es muy interesante, y la obra que presenté al torneo de dramaturgia es una obra de autoficción donde se incluyen elementos de naturaleza ficcional y elementos de naturaleza no ficcional. Uh-huh. A lo largo de toda tu obra, de todos tus libros, de todas tus piezas teatrales, podemos encontrar referencias a tu propia vida, me imagino, ¿no? Diría que el trabajo con la autoficción como género dramatúrgico me interesa profundamente, y mi última obra estrenada escénicamente en España es una obra dirigida a público familiar y es autoficción, que se llama Pepito, una historia de vida para niños y abuelos, que también se ha podido ver en Matadero esta temporada en un ciclo de teatro para la infancia y teatro para público familiar que se llama El Vividero. No hemos dicho, pero bueno, tú eres dramaturga, pedagoga, investigadora teatral y periodista. ¿Dónde te sientes más cómoda? En realidad, Jorge, para mí la comodidad es el ínterin, o sea, el poder transitar por espacios que me generan oportunidades de creación y de investigación. Para mí lo interesante es construir puentes entre la teoría y la práctica, entre el periodismo y la creación, entre la pedagogía y la investigación, porque para mí la curiosidad es una tarea imprescindible. Ahora, he leído por ahí que estuviste firmando libros en la Feria del Libro de Madrid estos días, sí, ¿cierto? ¿Qué tal fue? Sí, muy bien. Esta es la tercera edición consecutiva de la feria en la que estoy presente con obra nueva. Hace 3 años presenté mi primera novela para público juvenil, El Reino Helado, que la publicó Edel Vives y que ha sido finalista del Premio Alandar. El año pasado volví a estar con Edel Vives y presenté mi primer álbum ilustrado, C'est la catastrophe, que por cierto acaba de ganar un premio de ilustración por la calidad del trabajo de David Pintor, un fabuloso ilustrador que ha trabajado con gran creatividad y talento para este álbum ilustrado publicado por Lego Magó. Y este año he estado con Punto de Vista Editores presentando Días Azules y Sol de Infancia, que es mi primera antología de teatro para público infantil, con 7 obras de teatro originales mías. Wow, te iba yo a preguntar, te voy a adelantar esta pregunta porque te iba yo a preguntar precisamente por ese libro. Ya viene el verano, estamos en junio y es que el título es muy veraniego, ¿no? El título, Días Azules y Sol de Infancia, es un título que tiene muchas lecturas y es así. Hay una lectura que puede ser hermosa para el verano, que puede ser porque entre los textos se incluyen precisamente textos que transcurren en el verano. Luego, Jorge, tienes acertada esa visión. También remite a un verso de Antonio Machado. Se dice que las últimas palabras de Antonio Machado encontradas en un billetito en su chaqueta, cuando él cruza la frontera de España, llega a la localidad de Collioure y allí muere, son días azules, y son estos días azules y este sol de infancia. Entonces hay un homenaje a Machado, hay un homenaje a la literatura, a la infancia, por supuesto, también a esos días de verano que nos acompañan. Oye, hay que leer ese libro, qué bonito, por favor. Me imagino que la gente que te conoce y está escuchando esta entrevista sabe que la infancia
es vital y es fundamental en tu obra. Y me imagino que te han preguntado miles de veces el por qué. Mira, es que es un porqué que nunca se agota de desarrollarse, ¿no? Eh, Dice Wajdi Mouawad, el dramaturgo franco-libanés, que la infancia es un cuchillo que atraviesa la garganta. Y Ana María Matute decía que la infancia es más larga que la vida. Yo creo que la infancia es muchas cosas. Yo creo que no deberíamos hablar en singular de infancia. Hay muchas infancias y es pertinente reconocer su pluralidad. Distinto es los derechos y las tareas de protección a la infancia, que deberían ser universales y únicas para todos y todas las niñas del mundo. Pero un rasgo esencial de la infancia es que no hay una sola, hay muchas. Nos atraviesan como un cuchillo en la garganta. Son más largas que nuestra propia vida. Tú siempre has estado muy involucrada en el tema de la infancia, en el tema de las mujeres. ¿Ha cambiado tu visión desde que fuiste madre? Yo creo que me ha permitido comprender con más niveles de profundidad, por ejemplo, textos, obras con personajes femeninos que habitan la maternidad. Una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que la maternidad en el teatro universal suele tener un trasfondo trágico. Si lo piensas, tal vez uno de los personajes femeninos más importantes del teatro español de todos los tiempos es una madre, es Bernarda Alba. Pero el enfoque es eminentemente trágico. Y yo creo que es muy importante la idea de devolver oportunidades de comedia a la maternidad. Porque la comedia también nos permite la oportunidad, porque toda forma de teatralidad, y esta es una razón por la que escribo teatro, opera en un nivel fáctico y en un nivel simbólico. Porque cuando hacemos teatro lo hacemos en el presente, lo hacemos en el aquí y ahora, lo hacemos con un público que está con nosotros, y lo hacemos de una forma concreta, pero también metonímica, pero también metafórica, ¿no? Nuestras palabras son acciones, porque en el teatro decir es hacer, pero además vamos a los símbolos, a las metáforas, a los arquetipos. Eso da al teatro una potencia política muy grande. Ninguna revolución ha existido en el mundo si no ha sido soñada antes. Ninguna revolución, ningún cambio social significativo ha acontecido si no ha habido realmente un anhelo, un deseo, un sueño. Y el teatro hace acción los anhelos, los deseos y los sueños. Por eso para mí es muy importante dotar al teatro de experiencias en las que la maternidad no necesariamente desemboca en el silencio lorquiano. Podemos decir que entonces vas un poco en contra de esa visión, no quiero decir negativa, pero esa visión un poco oscura de la madre. Bueno, es que por lo menos me gustaría ampliar el pantone, espectro, ¿no? vamos a decir, ¿no? O sea, yo creo que lo hermoso de la escritura es que tiene muchos colores. Y lo interesante para mí es ampliar. Creo profundamente en el concepto de esperanza como una herramienta política. Creo que hacer acción de esperanza es muy importante. Y creo que el humor es una herramienta muy grande. Cuando está bien utilizada, cuando no está al servicio del desprecio, el estereotipo, el prejuicio, el humor puede ser una fuerza muy poderosa de cambio. Entonces, a mí me parece importante dotar a las maternidades de unas visiones más amplias, más diversas, donde el destino no sea el dolor, el sufrimiento, la renuncia. Tenemos muchos y valiosos personajes de la historia del teatro
que nos hablan de una lectura trágica de la maternidad. Afortunadamente, Ibsen empieza a contradecir ese destino y empieza a decir a través de Casa de Muñecas que el destino de una mujer que quiere tomar las riendas de su vida no es la muerte o el sacrificio o el suicidio o el lance patético que decía Aristóteles en el siglo V a.C. Pero todavía Nora, cuando abre la puerta de lo conocido y se enfrenta al mundo, está renunciando a su maternidad, está dejando atrás a sus hijos. Y yo creo que es muy importante ofrecer nuevas miradas y ofrecer nuevas posibilidades de convivencia. Mencionas mucho el humor. ¿Tú estás de acuerdo en que drama más tiempo igual a comedia? Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes. Así que, y todo lo que no nos mata nos da el tiempo para ver las cosas con otro punto de vista. Si podemos poner tiempo y poner palabras, si somos supervivientes al dolor, si somos capaces de transmutar el dolor en humor, entonces estamos avanzando. Has ganado muchísimos premios. Por ejemplo, el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, entre muchos otros. ¿Hay alguno que te haya hecho especial ilusión, que digas, ¡ey, qué bien, este premio! Bueno, citas el Premio Nacional y procede a referirlo. Primero porque es un premio muy importante que concede anualmente el Ministerio de Cultura y lo hace con un jurado constituido por compañías, por ganadores de ese mismo premio en ediciones anteriores. Cuando yo gano el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia, el jurado está constituido por compañías teatrales, es decir, por agrupaciones profesionales dedicadas al teatro para la infancia. Parece razonable que con tantas necesidades y con tantas dificultades que tienen las compañías, un jurado constituido por compañías dé el premio a una compañía. Entonces, para mí esto tiene un valor especial. Te diré, Jorge, que yo he sido la única autora hasta el día de hoy que ha ganado este premio. Autora o autor. Soy la única escritora o escritor que ha ganado este premio, que ha sido concedido desde su nacimiento a compañías o a festivales o a organismos dedicados a velar, a trabajar o a generar teatro para público infantil y familiar. Entonces, claro, es un premio importante que me imagino que cuando te dijeron, eres la ganadora, emoción absoluta, ¿no? Sí, fue un día muy especial. Yo soy profesora de dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la RESA, y para mí es una institución muy importante y a la que siempre defiendo. Ese día tenía clases por la mañana y por la tarde, pero tenía una pausa para comer entre el turno de la mañana, digamos, la actividad lectiva de la mañana y la de la tarde. Y entonces recibí la llamada telefónica de la directora general del INAEM, del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, para darme la noticia y para compartir la llamada con todos los miembros del jurado que me querían felicitar y que me querían saludar. Y me pidieron que guardara silencio, que no se lo comunicara a nadie hasta que no se produjera la nota oficial pública del ministerio, lógicamente. Uh-huh. Y fue muy bonito porque cuando yo entré a mi clase ya mis alumnos sabían que yo había ganado ese premio y se pusieron de pie a aplaudir. Y fue un momento muy bonito, la verdad, muy entrañable. ¡Wow! Es espectacular. Bueno, ya que lo mencionas, te lo iba a preguntar más adelante. Tú estudiaste en la RESAT, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y ahora trabajas ahí. Eres profesora de literatura dramática y dramaturgia. Y dramaturgia, sí. Ahora mismo soy profesora titular de... ¿Y cómo vives eso de pasar a ser estudiante a profesora de la universidad donde estudiaste? ¿Sabes qué ocurre, Jorge? Es que nunca lo pensé. O sea, fíjate cómo es la vida. Yo nunca pensé que fuera a ser profesora en la escuela.
Cuando yo terminé mis estudios me fui a vivir a Barcelona, me fui a dirigir una revista teatral, fue una aventura apasionante y también fuerte, porque sacar adelante una revista teatral en España mensualmente no es fácil. Y fue un proyecto maravilloso, también muy exigente, muy duro. Y al finalizar aquel proyecto, yo era consciente de que necesitaba un cambio, que había entregado totalmente al periodismo, necesitaba como nutrirme de nuevo. Estaba trabajando en Barcelona, estaba trabajando en la dirección de la revista y hubo una convocatoria para lo que se llama lista de interinos en la especialidad de dramaturgia. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está bien. Pero realmente pues seguía trabajando en la revista, lo hice, seguí. Y cuando terminó aquella etapa en la revista, volvieron a salir plazas, hubo una oposición esta por literatura dramática. Entonces me presenté y entonces en septiembre de ese mismo año empecé a trabajar. Pero no fue algo como, no, no, o sea, yo me cambié de ciudad, me fui a trabajar, a dirigir una revista, estuve 2 años desconectada de la vida académica de la escuela y fue así. Pero a veces ocurre en la vida que la vida toma decisiones. Este curso he cumplido mis 25 años de docencia en la RESA. ¡Wow! Sí, Eso hay que celebrarlo, bueno. ¿eh? Sí, estoy pensando cómo. A ver, bueno, tengo alguna idea al respecto, pero no puedo anticipar nada. Pero sí, son 25 años de docencia ininterrumpida en la RESA. Y sí, y es un canal de aprendizaje, es un viaje de aprendizaje. Eso te iba a decir, porque es algo que tú no buscaste, digamos, que simplemente se dio, pero te sientes cómoda siendo profesora. Me imagino que has aprendido y has enseñado muchas cosas. Es muy bonito. ¿Sabes qué ocurre, Jorge? Que la RESAD es un lugar un poco especial, es un lugar un poco único. Y es un lugar un poco único primero porque estamos hablando de la enseñanza artística dirigida a la escena de este país. Hablamos de una institución que nació antes que el Museo del Prado. Hablamos de un lugar de referencia en la enseñanza artística de este país. Y eso significa muchas cosas. Significa una gran responsabilidad y significa también trabajar en condiciones diversas a las que se trabajan en otros ámbitos, ¿no? Trabajamos con grupos muy pequeños, con una ratio muy bajita, para garantizar una verdadera perspectiva práctica, para garantizar que no hay solamente un enfoque histórico o historicista o analítico o crítico del teatro, que existe y que es muy importante, sino que además hay todo un enfoque completamente vivencial, práctico, profundamente participativo del alumno. Y eso hace también que para los docentes sea muy desafiante el trabajo en la escuela y sea un trabajo donde el reciclaje, la revisión crítica, la relectura, el debate sobre lo que hacemos está siempre en la mesa. Tiene que ser todo un reto. Ahora, tú Sí. empezaste estudiando Ciencias de la Información en la Universidad Complutense Sí. de Madrid y luego dramaturgia. En un Sí. principio te veías más como periodista que como... Totalmente. Yo con 18 años solo quería ser periodista. Única y exclusivamente mi mundo estaba definido por el periodismo. Y lo que ocurrió fue que, bueno, cuando yo estudiaba la carrera de periodismo tenía una duración de 5 años. Qué mayor soy. Y en aquella época pues era muy importante empezar a iniciar procesos de prácticas profesionales en emisoras o en cadenas de televisión o en periódicos antes de terminar la carrera, porque era muy importante buscar ese enfoque práctico. No existían estas asignaturas regladas, reconocidas crediticiamente, de prácticas que significan que los centros docentes ya tienen convenios suscritos. No. Cada alumno tenía que buscar de forma personal su camino. Entonces yo empecé a buscar en segundo de carrera. Tenía un poco de prisa, también te digo. Sí, sí.
Y en tercero de carrera me postulé a un proceso de prácticas de verano en la cadena SER, que es una de las emisoras, bueno, pues de referencia en este país. Y entonces ellos en aquella época tenían un proceso de convocatorias mediante exámenes y procesos selectivos y entrevistas que permitían que los estudiantes de periodismo hicieran prácticas durante el periodo veraniego, julio, agosto y septiembre, en una emisora. Entonces, el proceso de examen, el proceso selectivo era bien duro, era bien exigente, y podían enviarte a una ciudad distinta a la ciudad en la que vivías y tú aceptabas esas reglas del juego, ¿no? Y entonces a mí me enviaron yo pasé ese proceso selectivo y me enviaron a Vitoria-Gasteiz. Vitoria es la capital de política y administrativa de Euskadi. Es una ciudad con una vida cultural extraordinaria. Tiene uno de los mejores festivales de jazz de este país, con permiso de otros lugares, pero desde mi punto de vista, uno de los mejores festivales de jazz de este país. Un excelente festival de teatro. Sus fiestas que tienen lugar, las fiestas de la Virgen Blanca, que tienen lugar en verano, tienen una actividad festiva, lúdica, deportiva y cultural maravillosa. Y allí fue donde la cultura empezó a llamar, ¿no? Tuve la enorme oportunidad de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y la cultura empezó a hacerme interpelación como periodista. Y el proceso fue este. Primero fui pensando en la idea de dirigir mi carrera profesional como periodista hacia la cultura. Lo logré. Empecé a dedicarme específicamente al periodismo cultural y del periodismo cultural al periodismo teatral. El teatro fue ganando espacio, fue ganando terreno, ganando lugar. Hasta hoy. Entonces, podemos decir que el teatro te atrapó, te enamoró. Sí, claro que sí. ¿Nunca te lo habías planteado, nunca lo habías pensado de pequeña? Me gusta el teatro, me gustaría ser dramaturga. Jamás. No, la literatura o la escritura sí iban asociadas al periodismo, pero no al teatro como una vocación preferente. No. ¿Y ahora te imaginas tu vida sin teatro? No. Imposible. No, porque el teatro, lo decía el director de escena, Ariel García Valdés, el teatro es una palabra muy grande, el teatro significa muchas cosas. El teatro puede ser el enorme placer de ser espectador o espectadora. Es que teatro puede ser el placer de escribir, de actuar, de dirigir. Es que teatro puede ser la tarea de enseñar, ¿no? Y de compartir un proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor del teatro. Es que teatro puede ser un espacio amateur, o puede ser un instituto donde los estudiantes hacen teatro porque necesitan contar cosas que vienen de su mundo interno, o teatro puede ser una asociación de mujeres en un pueblo, o teatro puede ser una cárcel donde el teatro es una ventana a la libertad. Es que teatro puede ser trabajar en el entorno profesional. Teatro es una palabra tan grande que dice tantas cosas que yo lo que sé es que sin teatro no me quedo. Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Imposible. Bueno, y tanto es así que eres socia fundadora de Marías Guerreras, que es una asociación de mujeres en las artes escénicas de Madrid. Eso es, sí. Las Marías Guerreras nació como asociación en un momento en el que se debatía la pertinencia y la legitimidad de la creación de tejidos asociativos de mujeres. Existía ya un tejido profesional asociativo, pues asociaciones ligadas a los oficios del teatro, la autoría, la dirección, la interpretación. Existían asociaciones ligadas al territorio, por contexto geográfico, por comunidad autónoma. Existían grupúsculos por afinidad estética, pero no existía ninguna asociación constituida con una perspectiva feminista y con una perspectiva de género. Y fue fundamental
Hoy las Marías Guerreras siguen existiendo, afortunadamente han cambiado muchas cosas, hay un tejido mucho más rico asociativamente de mujeres en las artes escénicas, quedan muchas cosas por hacer, no está resuelto, pero creo que el paisaje es muy distinto. Para bien. Ahora, también estamos viviendo un momento político no solo en España, sino a nivel mundial, un poco delicado, ¿no? No vamos a mencionar nombres de partidos, pero están un poco en contra de la cultura, en contra del teatro, en contra del feminismo, lo ven como una amenaza. ¿Cuál es tu punto de vista? Eh, Mira, yo creo, Jorge, que es muy importante ser consciente de lo conseguido y del esfuerzo y de la lucha de las generaciones precedentes para lograrlo. Es muy peligroso pensar que lo que tenemos es algo que nos viene dado. Y en ese sentido yo siempre animo a ser conscientes de que el mundo que tenemos se mejoró a base de esfuerzo, que las condiciones del trabajo digno se lograron por lucha, se lograron por personas que desafiaron las realidades que había en su momento e hicieron huelgas, manifestaciones, lucharon, protestaron, a veces pusieron incluso el cuerpo en esa situación, porque hace poco leía en relación a legislación laboral. Es muy interesante recordar cuál es la evolución de la legislación laboral. En lo que concierne a la historia de la humanidad, y hablamos de procesos, si miramos la humanidad como un proceso de millones de años, la legislación que reconocía un límite en la jornada laboral de los niños de 12 horas diarias, ¡Wow! tiene apenas 80 años. O sea, Claro que se si lo piensas entendía es muy poco. nada, no es nada, Jorge. Y antes de esa legislación trabajaba. Si estudiamos la revolución industrial, si estudiamos las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras en las fábricas, si estudiamos cuál era el tipo de alimentación, el tipo de vida, el tipo de jornada, si estudiamos cuándo empiezan a aparecer leyes que limitan, que reconocen derechos, que reconocen el derecho al descanso, que reconocen el derecho a la calidad del aire. O sea, estamos en esas batallas, porque lo que no se ha logrado es la universalidad. Pero cuando hoy hablamos de el futuro planetario, yo siempre recuerdo que una frase de mi abuela: todo está en todo. No tendremos futuro planetario si no hay trabajo decente. No tendremos futuro planetario si no hay agua potable para todos. No habrá futuro planetario si no hay aire respirable. No habrá futuro planetario si no hay derechos humanos. No habrá futuro planetario si no hay protección a la infancia. Y básicamente la cuestión hoy es: ¿estamos dispuestos a ser fagocitados por un proceso de consumo ilimitado, destructor de los recursos de la sostenibilidad planetaria? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a aceptar un sistema planetario en el cual los recursos de la Tierra se agotan por voracidad y por narcisismo? La única respuesta, si queremos que el planeta Tierra sea el lugar, la casa de la vida, es contestar que no. Es la única respuesta. Exacto. Ojalá que las nuevas generaciones lo tengan esto presente y que el panorama político cambie un poco de sentido, porque Y yo creo que todas las generaciones estamos interpeladas a no dejarnos llevar por el malestar, por el pesimismo y por la parálisis. La abstención
es el camino de los totalitarismos. Y la historia contemporánea de Europa es elocuente. No pocos totalitarismos han llegado por la pasividad de los ciudadanos. Justo alguien me comentaba que acabamos de vivir unas elecciones europeas y creo que menos del 40% de la población votó. O sea, ¿te imaginas? Estamos hablando de franjas de abstención muy elevadas. Y eso en un país como España, que ha sido profundamente europeísta, no lo olvidemos. España ha sido un país con una de las visiones más europeístas de todo el continente. Entonces, es muy importante recordar que el malestar no provoca cambio. El malestar solo genera deterioro. Mm. Entonces, Hablando un poco de política, hay quien dice, bueno, hay muchas teorías al respecto, que si los políticos, los presidentes, la gente que está en el poder fuesen solo mujeres, viviríamos en un mundo mejor. ¿Tú estás de acuerdo? yo creo que aquí habría que citar a Simone de Beauvoir, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Ser mujer significa nacer mujer o significa tener una construcción cultural, social, con unos valores, con una visión? Significa. Dependiendo de cómo contestes a esta pregunta, vas a contestar a la pregunta que me formulas. Es verdad que en la historia de las dictaduras tenemos una presencia mayoritaria de varones, ¿no? La historia del totalitarismo, históricamente hablando, es eminentemente masculino. Si hoy revisáramos el panorama global del mundo, los principales líderes totalitaristas del mundo en estos momentos son varones. Esto es así. Pero yo creo que de lo que hablamos es de otra forma de hacer política. Y cuando hablamos de otra forma de hacer política, todos y todas están invitados a sostener una forma de hacer política más plural, más respetuosa, más sostenible, más feminista, porque el feminismo no es una cuestión de mujer, es una cuestión del bien general del mundo. Entonces, yo pienso en otras formas de hacer política a favor de una convivencia, de un respeto de los derechos humanos, de una protección a la infancia, de una reducción de las violencias que habitan el mundo, de una puesta en valor de todas las contribuciones de las mujeres en el mundo. Yo creo mucho en la idea de la política como un barco en la que niñas, niños y mujeres están primero. Pero no por nada, sino porque no hay planeta, si no hay derechos humanos en la infancia y protección a la crianza. No la hay. Y un reparto equitativo de las tareas de las crianzas. Para mí esto es innegociable. Entonces, yo digo, bueno, es que entre mis modelos de política está una mujer como Rosa Parks, que defendió los derechos civiles y que fue precursora de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Pero también está Nelson Mandela, que defendió la lucha contra el racismo en Sudáfrica y que defendió que el color de la piel no puede ser un privilegio para unos y una esclavitud para otros. Entonces, para mí, Wangari Maathai, la mujer árbol, la primera doctora y directora de una universidad en Kenia, y también la defensora y propulsora del proyecto Green Belt, el cinturón verde, que ha permitido la reforestación y la plantación de millones de árboles en el mundo. Luego, mis modelos políticos están allí donde hay hombres y mujeres que están dispuestos y dispuestas a dar un paso al frente a favor de la convivencia, la cultura de paz, la libertad y los derechos humanos. Por ahí leía que hay 4 elementos que le dan valor a tu obra y que es como la base, digamos, de Itziar. La poesía, la belleza, el humor y la justicia. ¿Esto es así? Sí, son palabras que me importan. Luego siempre es el público quien debe decir cuánto
cuánto cuánto se ha logrado de eso que yo me propongo. Pero para mí esas 4 palabras son fundamentales, son importantes cuando escribo. ¿Tienes algún libro de poemas? Sí, bueno, está en el camino. Ajá, viene por ahí. Sí, está en proyecto. Bueno, ya ves, Jorge, que para mí la curiosidad es una tarea y la apertura hacia cosas que no he hecho, ¿no? Intento desafiarme a mí misma y ponerme tareas nuevas, y una es la poesía para la infancia. Tuve la enorme suerte de que un maravilloso festival de poesía escénica que acontece anualmente en Segovia, Vasos Comunicantes, confió en mí para hacer un recital poético en la biblioteca de Segovia, un lugar maravilloso para público infantil y familiar. Y bueno, ahí voy. Ese camino está ahí abierto. Ok, entonces habrá que esperar para leer tu poesía. Un poco. Creo que no mucho, pero un poco todavía. Ok, me imagino que toda tu obra está disponible en Amazon, en la Casa del Libro. ¿Dónde la podemos encontrar? Mira, con total respeto a distintas plataformas, yo querría destacar una iniciativa de los libreros y libreras de España, que es muy interesante, que se llama todostuslibros.com. Todostuslibros.com es una iniciativa que, si tú señalas el libro y la ciudad en la que vives, te indica cuáles son las librerías donde lo puedes encontrar. Porque creo que el papel de libreros y libreras es muy importante. Creo que ellas establecen un vínculo de calidad y de proximidad con los lectores, y también de asesoría y de acompañamiento. Entonces, defiendo también la importancia de las librerías. Y querría citar 2 librerías que para mí son muy importantes. Una es Yorick. Yorick es la librería teatral de Madrid por antonomasia, que además debe su nombre, obviamente, a un personaje shakespeariano, al personaje de Hamlet, de la obra de Hamlet. Y la otra librería es una librería especializada en literatura infantil y juvenil que se llama Iricu y la Bruja, que es una maravillosa librería de literatura infantil y juvenil. Oye, muy, muy buena recomendación de la web y demás. Y sí, que no desaparezcan las librerías, por favor. Por favor. Pero esto es un peligro porque el pequeño comercio está desapareciendo gracias a estas grandes plataformas que mencionábamos hace un rato. No solo hablando de libros, también de ropa y restaurantes y demás. Esperemos que haya un freno y que la gente tome conciencia, porque es muy cómodo comprar online, pero te puedes dar un paseo, yo qué sé, puedes salir, pues. Pero bueno, ese es otro tema. Hablando de Shakespeare, yo creo que la pregunta es la típica que te hacen en las entrevistas, pero me da mucha curiosidad. ¿Qué libros o qué autores te han marcado? ¿Qué libros o autores han influenciado en tu obra? Mira, pues para mí hay una autora que ha marcado intensamente mi trabajo, especialmente para público familiar e infantil, que es Susan Le Beau. Susan Le Beau es una dramaturga quebequense, es seguramente la autora más importante de teatro para niños en el mundo, viva. Y es una mujer cuyo teatro se ha hecho, ella fundó con su marido Gervais Gaudreau una compañía teatral dedicada específicamente para público infantil y familiar, que se llama El Carrusel, y que en breve va a cumplir 50 años. Nada menos. Nada menos, 50 años de trayectoria profesional internacional en la creación escénica para público infantil y familiar. Susan es una mujer que para mí es un referente en la teoría, en el discurso y en la creación dramática para infancia y público familiar. Y su teatro me cambió completamente. Es una gran influencia entonces en tu obra. Sí, sin duda. Bueno, ahora esta pregunta ya te la sabes. Nos tienes que recomendar un disco, una serie, un libro y una película. Vale. Bueno, pues permíteme que empiece con el libro. ¿Vale? Precisamente porque es un libro de Susan Le Beau. Entonces, y lo he traído aquí para poderlo enseñar. ¿Vale? Ajá, escribir para el público libro, joven. Exacto, escribir para el público joven es un trabajo de reflexión e investigación teórica que contempla la tesis doctoral de Susan Le Beau,
en la Universidad de Montreal, en Canadá, y que ha publicado en castellano en España ASITEG España. ASITEG son las siglas en francés de Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, un organismo internacional con sedes nacionales, y ASITEG España tiene una importante tarea editorial, publicando obras de teatro para público infantil y familiar, nacionales e internacionales, y también textos de reflexión y teoría crítica. Así que recomiendo mucho el trabajo editorial de ASITEG España, y este libro, Escribir para el público joven, es una recomendación profunda para todo aquel que quiera escribir para niñas y niños y para público joven. Fenomenal, muy buena ¿Vale? recomendación. Después, hemos dicho una serie, ¿verdad? Bueno, debo decir que yo no soy una abundante espectadora de series. Debo decir que me muevo más en otros ámbitos, pero en este caso voy a referir una serie que aunque no es reciente, me sigue gustando mucho, que es El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo es una serie de producción española que se emitió primero a través de Televisión Española y que está en los canales de TV Play, que plantea la idea de un viaje a través de la historia y la existencia de un ministerio español oculto, clandestino, donde se garantiza que las cosas permanecen, comillas, como están. El devenir de la historia no va a ser intervenido, transformado, manipulado por intervenciones espurias, vamos a decirlo así. En el Ministerio del Tiempo hay una escena maravillosa interpretada por un actor al que admiro muchísimo, que se llama Ángel Ruiz, que interpreta el personaje de Federico García Lorca. Es una escena ya celebérrima, pero es la hipótesis de un Federico García Lorca que está escuchando a Camarón cantar y que está escuchando los versos que Federico compuso. Es una escena fabulosa porque Federico dice: gané yo. No sé si has visto esa escena, no sé si conoces esta serie. Conozco la serie, sí, conozco la serie. Y esa escena pero vale esa escena su no la precio en oro. conocía. Hombre, sí, por Es supuesto. maravillosa. Es un momento, es una especie de guiño en el que Federico tiene la oportunidad de viajar a los años 70 del siglo pasado, donde Camarón de la Isla está lanzando un disco que va a cambiar la historia del flamenco, que es El Misterio del Tiempo. Y que no puede estar más cerca precisamente del Misterio del Tiempo y de su sentido, ¿no? Y ese momento en el que Ángel Ruiz, que hace maravillosamente el personaje de Federico, dice: no pudieron, yo gané, es maravilloso. Wow, muy buena. La pena es que no haya más temporadas, ¿no? Ojalá fuera posible. Lo dedico precisamente a toda la conversación política que hemos tenido hace un momento. Dedicado especialmente para esto. Mira, es un buen broche ahí para cerrar ese tema. Ahora, películas, sí. ¿Qué nos vas a recomendar? Películas. Todo Billy Wilder. La parte que admira la comedia, admira profundamente de Billy Wilder su talento para la composición de personajes, su talento para los diálogos, eso que los teóricos llaman la respuesta salvajemente inadecuada, la inteligencia compositiva. Bueno, me parece, yo entiendo perfectamente que cuando Belle Époque, la película española Belle Époque, obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, su director Fernando Trueba dedicara ese premio a Dios, es decir, a Billy Wilder. Exacto. Muy buenas recomendaciones. ¿Y discos de música? Hablando de discos. Mira, fíjate, en este caso voy a referir a una artista jovencísima, española, que me fascina, que está haciendo un trabajo interesantísimo como vocalista, letrista, que se llama Ede, y que acaba de hacer una gira fabulosa y acaba de llenar el Circo Price con sus trabajos. Ede es actriz y cantante
y estudió en ¿me vais a permitir esto? Estudió en la RESAD, interpretación en el teatro musical. Es una mujer de una sensibilidad exquisita, tiene una voz maravillosa, se puede encontrar su trabajo buscando, y su último trabajo me parece fascinante, Ede, no os la perdáis. Fenomenal, muy buena recomendación. La buscaremos. Bueno, ya que mencionas a la comedia y el humor que ha sido tan importante para ti, ¿tienes algún cómico o cómica que digas, ¡buah! Su trabajo me encanta, soy fan. Jack Lemmon, Jack Lemmon. alguien que es capaz de hacer tú sabes que en España la traducción de los títulos de películas son muy diversos, ¿no? Pero Ujú. el mundo de la traducción de los títulos merecería un tema, Jorge, directamente. Pero hay una película maravillosa de Billy Wilder que el título original es eh, Las galletitas de la verdad, algo así. Y el título en castellano es Bandeja de plata. Tú fíjate el salto Sí, semántico que hay nada de que un ver. título a otro. Y que es la historia de un deportista, un periodista deportivo que tiene un accidente mientras está trabajando en retransmitiendo un partido de béisbol. Y a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas que yo no voy a revelar. Hay una escena maravillosa de Jack Lemmon bailando en una silla de ruedas y crea una coreografía increíble. Baila con toda expresión de felicidad, de alegría. Él no requiere esa silla, es una situación de trampa, podríamos decir. Pero está esperando a la persona a la que ama y ese acto de esperar a la persona que ama, la ilusión que tiene por la llegada de la persona que ama, le hace bailar con la silla de ruedas. Los estudios que tenemos de historia del cine nos dicen que Jack Lemmon rodó esa toma a la primera. Y a mí me fascina el trabajo, el talento que un actor, que un gran actor puede hacer para multiplicar el sentido de algo que se escribió. Es algo que a mí me produce enorme admiración de actores y actrices. Los grandes actores y actrices multiplican el sentido de lo que escriben y hacen infinitamente mejor, infinitamente más grande todo. Mm. Es fundamental el trabajo del dramaturgo, pero también es fundamental el trabajo del actor o la actriz. Imprescindible, Completamente de acuerdo. Oye, te voy a hacer imprescindible. una pregunta esotérica. Imagínate que dentro de muchísimos años te mueres y vas al cielo o a donde sea que tengamos que ir y te dicen, muy bien, Itziar, bienvenida, pero te toca reencarnar, te toca volver al mundo. Ah, puedes elegir hombre o mujer. La respuesta es muy fácil porque ya está escrita. Eh, en- yo hace unos pocos años hice una lectura contemporánea de Antígona, que es una obra que me fascina. Está además publicada por Ediciones Antígona y es una Antígona de Antígona, vamos a decir. Y la escena Ujú. final, para mí siempre era muy importante este problema de la tragedia y de la muerte de los personajes femeninos, ¿no? Y Antígona es ejemplo de esto, ¿no? De la muerte y muerte y muerte y muerte de personajes femeninos. Y entonces lo que yo hago en esta relectura contemporánea de Antígona es defender la idea de la reencarnación, la idea de que Teocles, Polínices, eh, Antígona tienen la oportunidad, tienen la posibilidad de reencarnar. Y Antígona se reencarna en una niña. Así Pues que esa es mi respuesta. tú volverías como mujer. Sí, con la tarea de, dice el personaje de Antígona, con la tarea de conseguir que las niñas tengan más oportunidades en el mundo. Bien, muy bien. Todavía hace falta mucho trabajo, ¿no? Bu- Espero que pocas reencarnaciones, Jorge. Ojalá, vamos por buen camino, pero falta mucho por hacer. Oye, Itziar, ¿te gustan los juegos? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Venga, pues vamos a jugar un juego. Es muy Vale. sencillo. Yo te digo una palabra y tú me tienes que ¿Sí? responder con otra palabra, sin pensarlo mucho. Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Listo? De acuerdo. Sí. Venga, vamos a ello. Palabra. Periódico. Trabajo. Ciudad. Mundo. Teatro. Vida. Entrevista.
Pensamiento. Muerte. Comienzo. Sexo. Pasión. Libro. Tiempo. Cultura. Flor. Amistad. Abrazo. Periodismo. Trabajo. Color. Luz. Luz. Ok. Siguiente. Música. Familia. Feminismo. Raíz. Casa. Raíz. Familia. Origen. Madrid. Continuidad. Sueño. Lucha. Dolor. Humor. Niños. Futuro. Libertad. Presente. Suerte. Trabajo. Mujer. Todo. Y la última. Amor. Abrazos. Bien. Oye, eres muy rápida pensando, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Oye, Itziar, me quedaría charlando contigo un par de horas más, pero bueno, me imagino que tendrás cosas que hacer. Te agradezco muchísimo, muchísimo este ratito que nos has regalado. Antes de despedirnos, como sabes, este podcast se llama Lengua y el nombre viene de una cita que encontré por allí de Emilio Lledó, que es un filósofo, filólogo español, y me gustaría decirte la cita a ver qué opinas, si tú estás de acuerdo Muy bien. o no. La Muy cita bien. es, él dice que la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. ¿Tú qué opinas? Oh. Bueno, es que como periodista y como dramaturga, el lenguaje para mí es fundamental. Investigar, trabajar, pensar, defender la variedad, la riqueza del lenguaje es un valor. Y defender la riqueza y la pluralidad de la lengua creo que es una tarea política. Importante. Donde la lengua se deteriora o se aminora, el pensamiento se deteriora y se aminora. Uy, un enfoque muy interesante. Bueno, Itziar, te toca nominar a 3 personas que podamos entrevistar aquí en Lengua. ¿Tienes alguna recomendación, alguien en mente? Mira, alguien que sabe muy bien lo que es el periodismo, lo que es el teatro español, lo que es la creación, es Ángela Monleón. Ángela Monleón es la directora de la revista Primer Acto, es una revista de referencia en este país. Es una revista que lleva resistiendo como órgano de pensamiento, de reflexión y de difusión del teatro español contemporáneo desde hace más de 60 años, con todos los cambios y vaivenes que la vida social, cultural y política española han dado en los últimos 60 años. Y es una mujer que tiene mucho que decir. Entonces, te diría que pensaras si es posible en Ángela Monleón, directora de la revista Primer Acto. Fenomenal. Y pienso en Ángela y estoy completamente segura. Después tendría que pensar en otras personas pero Ángela es claramente mi propuesta. Vale, fenomenal. Si se te ocurre alguien más, bueno, me puedes enviar un mail y, Perfecto. Y sería fenomenal tus recomendaciones. Oye, Itziar, mil gracias. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? Dar las gracias, Jorge, por tus preguntas, por tu tiempo, por tu proyecto. A las personas que escuchan este podcast, muchas gracias también. Y felices lecturas y feliz teatro. Muchas gracias a ti. Un beso enorme. Chao. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.